Este es el mapamundi más antiguo creado hace 3000 años. Los babilonios pensaban sinceramente que vivían en una tierra plana rodeada por un vasto océano en medio de una estrella simétrica de 7 puntas. Estaban seguros de que el mundo no podía ser sino puro y proporcional. Y hoy sabemos que realmente se veía así en los primeros momentos después del Big Bang. Era una esfera brillante uniformemente llena de energía. Pero luego algunos procesos misteriosos hicieron que todo fuera mucho más complicado. Más de 13.000 millones de años después, nuestro universo es una red desordenada de cúmulos galácticos que se dispersan en todas direcciones, mientras que en el nivel micro, extrañas partículas cuánticas demuestran propiedades muy contradictorias. A pesar de esto, los científicos modernos siguen los pasos de las mentes de Babilonia y continúan proponiendo sus teorías armoniosas y sistemáticas para definir cómo funciona el universo en todos los niveles. Pero tan pronto como comienzan a pensar que están cerca de la verdad, surge un problema y arruina la perfección de las fórmulas físicas. ¿Qué pasa si esto sucede porque nuestra ciencia es defectuosa? ¿Qué pasa si es una señal de un caos que se avecina lentamente? ¿Será que vivimos en un corto periodo de tiempo cuando las leyes de la física aún se aplican en este planeta y nos permiten existir? ¿Por qué se rige realmente nuestro universo? ¿Simetría o caos? ¿Y conseguiremos desvelar sus reglas ocultas antes de que sea demasiado tarde? Nos dimos cuenta de que el universo está roto no hace mucho tiempo. Hace solo unos 500 años, la mayoría de los eruditos estaban seguros de que la Tierra está ubicada en el corazón del espacio exterior y que el Sol y otros planetas giran alrededor de ella. Este modelo bastante geocéntrico solo tenía un defecto. Para explicar las órbitas de otros planetas desde la perspectiva de la Tierra, los científicos tuvieron que estar de acuerdo en que realiza movimientos erráticos e irregulares. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue aceptado principalmente porque hizo que esas órbitas fueran mucho más simples de entender. Una vez que el Sol se colocó en el centro, todos los demás cuerpos celestes de repente comenzaron a moverse en círculos perfectos. En 1595, el matemático alemán Johannes Kepler estaba tratando de encontrar una manera de describir las órbitas de los planetas y poner fin a la controversia. Y de repente, la respuesta lo golpeó como un tren. En aquel entonces, los astrónomos solo conocían 5 planetas además de la Tierra: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y esa fue una combinación perfecta para 5 figuras tridimensionales clásicas, sólidos platónicos. Kepler descubrió que si se insertan uno dentro del otro, obtendremos 6 órbitas circulares, igual que las del sistema solar. El intenso placer que he recibido de este descubrimiento nunca se puede expresar con palabras, fue lo que escribió Kepler en su diario. Sin embargo, pronto su impecable modelo chocó con la caótica realidad. Marte se negó obstinadamente a seguir la órbita circular calculada. Estaba adelantado o retrasado. Con gran pesar, Kepler tiró su modelo lógico a la basura y empezó a calcular todo de nuevo. Como resultado, se le ocurrieron nuevas leyes del movimiento planetario. El primero de ellos afirma que los planetas se mueven alrededor del Sol en elipses y el Sol no está en el centro, sino en un punto focal de la órbita elíptica. Sin embargo, esto no explicaba completamente algunas rarezas menores, como la curiosa órbita de Mercurio. Solo las observaciones astronómicas precisas realizadas en el siglo XX ayudaron a los astrónomos a determinar que los planetas ni siquiera giran alrededor del Sol en una sola llanura. De hecho, cada órbita está inclinada alrededor de 1 grado, mientras que la inclinación de Mercurio alcanza casi 2. La mandíbula de Kepler definitivamente se abriría si pudiera ver eso. El sistema solar resultó ser mucho menos simétrico de lo que se esperaba. La buena noticia es que todas sus peculiaridades finalmente se explicaron más tarde, cuando Einstein desarrolló la teoría general de la relatividad, coherente, precisa y simplemente hermosa. Resultó ser tan universalmente bueno que los científicos comenzaron a creer que podía aplicarse en cualquier lugar y responder a todas sus preguntas. Esperaban que incluso aclarara la estructura de los átomos porque parecían pequeños sistemas solares. Pero cuando en 1925 Werner Heisenberg trató de hacer uso de las fórmulas de Einstein mientras calculaba la órbita de un electrón, terminó con un montón de tonterías.
Se suponía que el electrón caería en el núcleo atómico en cuestión de segundos, lo que significa que si Einstein tenía razón, toda la materia del universo tenía que descomponerse de inmediato. Heisenberg y más tarde otros físicos como Erwin Schrödinger se dieron cuenta de que es simplemente imposible determinar con precisión todos los parámetros de las partículas elementales y de un átomo que en realidad parece una nube caótica de posiciones probables del electrón y el núcleo. Así fue como apareció la mecánica cuántica. Su marco conceptual se llama la teoría cuántica de campos. Hasta el final de su vida, Einstein esperó lograr unificarlo con su teoría general de la relatividad. Pero a pesar de los esfuerzos de los científicos más destacados, nuestro universo todavía parece estar dividido en dos partes asimétricas. Los macrofenómenos como el movimiento de los planetas y las galaxias son consistentes con la teoría de la relatividad, mientras que el micromundo de las partículas está gobernado por la teoría cuántica, teoría del campo. Y si intentas hacer que funcionen juntos, la única respuesta que te darán todas las fórmulas es números infinitos. Y es una absoluta pesadilla para los físicos. Al mismo tiempo, los científicos encontraron una agradable simetría fundamental en el núcleo de la teoría cuántica de campos: carga, paridad y simetría temporal. En pocas palabras, si inviertes las cargas de todas las partículas, las reflejas en un espejo o las haces retroceder en el tiempo, las leyes de la mecánica cuántica deben permanecer igual. Sería frustrante descubrir que incluso estas simetrías no funcionan. Sin embargo, eso es exactamente lo que nos mostraron los nuevos experimentos realizados a mediados del siglo XX y posteriores. Y de nuevo, la perfección de las teorías empezó a perder frente al caos de la realidad. Pero, ¿qué hace que las simetrías fundamentales del universo sean tan importantes para los físicos y para todos nosotros? Al principio, incluso la innovadora teoría de la relatividad de Einstein trajo una gran dosis de confusión al mundo, porque en el pasado socavó los cimientos de la física. La ley de conversión de la energía. Sabemos que no puede venir de la nada o desaparecer en la nada. Pero cuando los astrónomos comenzaron a tomar fotografías de galaxias lejanas, no vieron discos estelares brillantes como la galaxia de Andrómeda, sino algunas manchas rojas borrosas. Como predice la teoría general de la relatividad, mientras se mueven por el universo, sus fotones pierden energía y se desplazan hacia el rojo. Los contemporáneos de Einstein estaban realmente desconcertados al ver que la ley de la conservación de la energía fallaba repentinamente. El misterio fue resuelto por la matemática alemana Emmy Noether. En 1915 se convirtió en la primera científica de la historia en vincular las simetrías del universo y las leyes de conservación. Por ejemplo, cuando juegas al billar, esperas embocar fácilmente una bola haciendo que otra bola la golpee. Si eres un jugador experimentado y sientes que el golpe fue demasiado suave o demasiado fuerte, inmediatamente querrás comprobar si la mesa está inclinada. En otras palabras, verás si su superficie se encuentra simétricamente al suelo. Emmy Noether se dio cuenta de que esta simetría espacial da la conservación del impulso, que es precisamente lo que te permite hacer tiros precisos y ganar un juego de billar. Por la misma razón, una pelota lanzada al espacio exterior irá sin cesar en una dirección hasta que tropiece con algún obstáculo. En cuanto a la estación espacial donde estabas parado cuando lanzaste esa pelota, permanece en órbita debido a la simetría rotacional de la Tierra esférica, que permite que sus satélites conserven su momento angular y no caigan. Finalmente, no importa exactamente cuándo golpees la bola de billar o la envíes al espacio exterior, hazlo hoy o la próxima semana y siempre obtendrás el mismo resultado. Esta es la simetría temporal según el teorema de Noether. Implica la ley de la conservación de la energía. Aunque a escala global, el universo actual es diferente de su yo pasado. La expansión constante y cada vez más caótica hace que su forma sea cada vez más asimétrica. Por lo tanto, la ley de conservación funciona bien en la Tierra simétrica, pero se vuelve poco confiable en el universo asimétrico y hace que los fotones de sus rincones distantes pierdan energía. El mismo Albert Einstein llamó a Emmy Noether un genio creativo por esta intuición y por descubrir que cada simetría está ligada a una cierta ley de conservación. Varias décadas más tarde, sus ideas fueron adoptadas por físicos dedicados a crear una nueva teoría cuántica de campos.
no sabían que el caos también arruinaría sus fórmulas ordenadas. A mediados del siglo XIX, Michael Faraday demostró la ley de conservación de la carga eléctrica. Y solo un siglo después se hizo evidente que gracias al teorema de Noether también se basa en el concepto de simetría. Cada partícula cargada crea ondas electromagnéticas a su alrededor. Y sea cual sea la fase que elija como punto de partida, baja o alta, las fórmulas serán las mismas y la partícula mantendrá su carga. Esa simetría de fase permitió a los científicos agregar la tan necesaria simetría de carga a la teoría cuántica de campos, porque puedes hacer malabares con las ventajas y desventajas, pero la carga se comportará de la misma manera. Otra propiedad básica llamada la simetría de paridad parecía muy clara, por lo que los teóricos decidieron que no necesitaba pruebas. Si reflejas incluso todo el universo, la mayoría de las personas se volverán zurdas. La mayoría de las ciudades de la Tierra cambiarían su circulación por la izquierda y las manecillas del reloj se moverán en la dirección opuesta. Pero seguirían funcionando igual, ¿no? Y tanto las personas como los autos seguirán haciendo lo que hacen, ¿verdad? Para sorpresa de todos, esta dama, la física chino-estadounidense Ching Xiong-Wu, rompió la simetría de paridad en 1956. O mejor dicho, se convirtió en la primera científica de la historia en establecer que esta propiedad fundamental del universo ya está distorsionada por el caos. Wu puso átomos de cobalto inestables en campos magnéticos multidireccionales y con simetría de paridad en su mente, esperaba que liberaran electrones en dos direcciones opuestas durante la descomposición. Pero en realidad, los electrones eligieron moverse en una sola dirección una vez que abandonaron los átomos de cobalto. Wu realizó el experimento una y otra vez, pero la interacción débil que controlaba la descomposición de los átomos no tenía ninguna intención de obedecer la simetría de paridad, al igual que el electromagnetismo y la gravitación. Este ataque inesperado a la hermosa teoría cuántica de campos conmocionó a todo el mundo científico hasta la médula. Parecía que las leyes de la física se derrumbaban como un castillo de naipes. En un intento desesperado por arreglar la situación, algunos investigadores asumieron que, aunque se violara la simetría de paridad, la simetría de paridad de carga combinada tenía que estar funcionando. De lo contrario, tendrían que reescribir todos los principios de la mecánica cuántica. Pero la conclusión más sorprendente del experimento de Wu es la siguiente. El universo que los cosmólogos tienden a ver casi idéntico en todas las direcciones puede después de todo tener una orientación espacial interna. Es como si la Tierra no fuera una esfera casi perfecta, sino un planeta alargado en forma de uso. En 2020, un equipo australiano de científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur examinó cuidadosamente la luz de cuásares muy distantes, ubicados a 13.000 millones de años luz de nosotros, y concluyó que las leyes del electromagnetismo en el lugar de donde proviene esta luz son algo diferentes de aquellas a las que estamos acostumbrados. La distinción es tan sutil que al principio el mundo científico se negó a reconocerla, pero ahora es imposible negarlo hoy. Esto significa que nuestro universo está más fragmentado de lo que podríamos imaginar, ya que algunas de sus partes son sorprendentemente diferentes de las áreas vecinas, o tal vez, con el paso del tiempo, las condiciones cambian incontrolablemente en todas partes. Pero, ¿y si un día la Tierra queda atrapada en una región donde las leyes de la física no tienen nada que ver con las nuestras? ¿Qué consecuencias impredecibles tendría? Sin embargo, los fenómenos asimétricos no siempre son desastrosos para la ciencia o el mundo mismo. ¿Cómo nos creó a todos la ruptura de la simetría principal del universo? En los años 20, un físico vio una grave violación de simetría en la superelegante fórmula de Einstein que conocemos muy bien. E es igual a mc al cuadrado. Describió la materia completamente estacionaria mientras los electrones corren a través de los orbitales como pequeños aviones de combate subatómicos. Por eso el científico decidió restaurar la simetría. Su nombre era Paul Dirac, el autor de una ecuación igualmente elegante que describió brillantemente el movimiento del electrón en dos cosas en conflicto simultáneamente: la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Aunque muy pronto, Dirac notó que su fórmula revelaba una simetría nueva y bastante desagradable.
Según él, los electrones pueden tener una energía tanto positiva como negativa, lo que sonaba absurdo. A pesar de esto, Dirac estaba tan orgulloso de la ecuación y su belleza sin esfuerzo que la publicó de todos modos, cambiando la física para siempre. Poco después, el científico estadounidense Carl David Anderson estudió los rayos cósmicos y descubrió ese electrón con carga muy positiva, el positrón. La simetría de la carga le dio una propiedad sorprendente. Al chocar con un electrón normal, ambas partículas se aniquilaron y se convirtieron en energía, un estallido de rayos gamma. Fue así como, con la ayuda de su bonita fórmula, Paul Dirac predijo la existencia de una nueva simetría universal, la antimateria. Otros experimentos demostraron que no es diferente de la materia ordinaria, además de las cargas. Dado que ambas sustancias se produjeron a partir de energía pura, se suponía que la antimateria creaba las mismas estrellas y galaxias. Pero durante décadas de observaciones espaciales, los astrónomos han logrado detectar solo algunos puñados de antimateria. Hoy, parece que nuestro mundo está completamente compuesto de sustancias regulares, pero el veredicto que nos parece natural y evidente es solo otra pesadilla para los físicos, ya que causa aún más estragos y confusión. El problema no resuelto de la simetría materia-antimateria. En los primeros momentos posteriores al Big Bang, cuando nuestro universo se encontraba en un estado primitivo, no había materia alguna. Era un entorno denso, no más grande que un átomo. Varios pares de partículas y antipartículas aparecían allí de vez en cuando, solo para aniquilarse y volver a convertirse en energía. E incluso un segundo después del Big Bang, cuando nuestro universo se expandió lo suficiente y se enfrió un poco, protones, antiprotones, electrones y positrones que surgieron de la energía tuvieron que encontrarse nuevamente y destruirse entre sí en estallidos de rayos gamma. Pero 90 segundos después del Big Bang, el universo no se parecía en nada a una nube radioactiva. Estaba lleno de materia ordinaria, mientras que la antimateria aparentemente se desvanecía. Los científicos estimaron que solo se necesita una colisión entre partículas y antipartículas con violación de simetría para producir la cantidad de materia ordinaria que observamos actualmente en el espacio exterior. Así fue como la intervención del caos creó literalmente nuestro mundo, aunque los estudiosos aún no tienen idea de por qué sucedió. ¿Y qué podría borrar exactamente toda la antimateria? ¿Y si el universo está obligado a volver al equilibrio de los dos elementos tarde o temprano? ¿Eso significa que estaremos en riesgo de aniquilación también? En 1964, los físicos estadounidenses James Cronin y Val Fitch llevaron a cabo un experimento que acercó a los científicos a descifrar el secreto de la simetría entre materia y antimateria, pero al mismo tiempo interrumpió repentinamente la teoría cuántica de campos. Cronin y Fitch realizaron pruebas con haces de dos tipos de kaones, partículas elementales extremadamente exóticas compuestas tanto de materia como de antimateria. Los científicos habían notado durante mucho tiempo que los kaones 1 se desintegran 100 veces más rápido que los kaones 2. Esto significa que si los mezclas en un haz relativamente largo, el detector del otro lado solo detectará los kaones 2 de mayor duración. Al final, este experimento confundió a los investigadores. Lo que realmente salió fue kaones 1, aunque se suponía que se desintegrarían en el haz mucho antes de llegar al detector. Solo podía haber una explicación. En algún momento, los kaones 2 se transformaron espontánea y caóticamente en kaones 1. La buena noticia es que esta ruptura de la simetría bien podría aclarar dónde desapareció una gran parte de la antimateria en el universo primitivo. Se convirtió espontáneamente en sustancias regulares. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría cuántica de campos en la que se basaron los experimentos, fue una catástrofe. El descubrimiento significó que las transformaciones erráticas de los kaones violó la simetría de paridad de carga combinada en la que los científicos tenían grandes esperanzas anteriormente. El experimento con los kaones mostró que si reflejamos todas las partículas de nuestro universo e invertimos sus cargas haciéndolas así similares a la antimateria, las leyes de la física cambiarán significativamente, como si el caos atacara al mundo una vez más. En ese momento, los científicos tenían una última carta para jugar y salvar la teoría del campo cuántico, la simetría del tiempo.
Aunque en verdad, justo después de que Cronin y Fitch terminaron su experimento, los teóricos se enfrentaron a otro problema fundamental. La partícula de Dios causó estragos en el micromundo de las partículas elementales. Fue mencionada por primera vez por el físico teórico británico Peter Higgs en el mismo año, 1964. Luego, la comunidad científica desarrolló el muy sofisticado modelo estándar de partículas elementales. Solo había una trampa. Aunque tenían que ser absolutamente ingrávidos según los cálculos, los experimentos demostraron que los bosones de esa integración nuclear débil muy asimétrica tienen masas. ¿Pero cómo? Peter Higgs fue el primero en sugerir que a medida que se mueven, estas y algunas otras partículas experimentan la resistencia de un campo desconocido que impregna todo el universo. Eso es caminar contra un fuerte viento donde se siente como si estuvieras cada vez más pesado con cada paso. El bosón del campo universal de Higgs encajaba tan bien en el modelo estándar que después de breves discusiones se colocó justo en su centro y se le llamó en broma la partícula de Dios. Ese fue el momento en que su existencia iba a determinar el destino de la mecánica cuántica, y los científicos tuvieron dificultades para buscar el bosón de Higgs hasta que finalmente lo lograron. Solo el 4 de julio de 2012, dos equipos de investigación en el Gran Colisionador de Hadrones anunciaron el descubrimiento de la partícula de Dios. Resultó tener una vida útil muy corta y ser alrededor de 130 veces más pesado que un protón. Este último detalle arruinó un poco el ambiente festivo en el colisionador ese día. Todos sabían que mientras interactúa con otras partículas y les da masa, el bosón de Higgs pasa por el mismo proceso y se vuelve más pesado, lo que significa que su masa debería ser mucho mayor de lo que mostró el experimento. Es como si los astrónomos estuvieran buscando un objeto del tamaño de la luna en el cielo y en su lugar solo encontraran un transbordador espacial. ¿Ahora qué? ¿Significa que el modelo estándar de partículas elementales se está hundiendo en el caos y deja de funcionar correctamente? Los físicos no se dieron por vencidos y decidieron disparar su arma favorita, la elegante y con clase teoría de la supersimetría. Expande el modelo estándar de partículas elementales al menos al doble de su tamaño, convirtiéndolo en una especie de mandala. Parece tener mucho en común con ese mapa babilónico del mundo, ¿verdad? Lo que es realmente importante es que todas esas partículas adicionales interactúen con las que ya conocemos en lugar del bosón de Higgs y por lo tanto eliminen la mayor parte de su masa. Una solución muy ordenada, pero eso no es todo. Al estudiar esta enorme colección de partículas, los expertos encontraron fácilmente candidatos para ocupar el puesto de la misteriosa materia oscura que llena todo el universo. Además, las nuevas partículas podrían arrojar luz sobre la naturaleza de la gravedad y la forma en que se combinaron los poderes físicos en los primeros momentos posteriores al Big Bang. Suena como ganar el premio gordo en varios campos de la física a la vez. Es por eso que justo después del descubrimiento de la partícula de Dios, los científicos comenzaron a buscar celosamente pruebas de esta supersimetría divina en las colisiones del Gran Colisionador de Hadrones. A partir del 2023, los expertos demostraron experimentalmente que la mayoría de los supercompañeros con las masas calculadas no existen, y aunque existieran, tienen que ser mucho más pesados. Y si no anula la teoría de la supersimetría, al menos desfigura su belleza. Algunos teóricos que no están dispuestos a renunciar a eso asumieron que la supersimetría existió hace mucho tiempo, pero por alguna razón se vino abajo durante miles de millones de años después del Big Bang. Y aunque los científicos esperan encontrar sus fragmentos con la ayuda de futuros colisionadores capaces de alcanzar una energía aún mayor, todos los modelos del mundo de las partículas elementales parecen francamente incompletos. Pero, ¿qué pasa con nuestra última esperanza, la teoría cuántica de campos? Aunque la simetría del tiempo aparentemente se rompe en la escala del universo debido a la expansión, supuestamente se conservó en el nivel de las partículas elementales. Después de todo, se puede crear una partícula y una antipartícula a partir de la energía, y luego, como si se hiciera retroceder el reloj, hacer que se golpeen entre sí y produzcan nueva energía. Los físicos siguieron probando esta simetría hasta que finalmente se encontraron con problemas. En el momento en que se descubrieron rastros del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones, los científicos realizaron una serie de experimentos dedicados a mesones B en el acelerador
acelerador lineal de Stanford. Al igual que los kaones cambian constantemente entre dos tipos, en realidad los investigadores iniciaron estas pruebas para estudiar el problema de la simetría materia-antimateria, pero en su lugar encontraron inesperadamente violaciones de la simetría temporal. Aunque la teoría cuántica de campos establecía explícitamente que los mesones B tenían que transformarse entre sí en intervalos de tiempo iguales, en realidad uno de los procesos terminó mucho antes. Es como un péndulo que necesita 1 segundo para girar a la derecha y 3 segundos para girar a la izquierda. En otras palabras, incluso el flujo cuántico del tiempo en el universo resultó estar roto. ¿Es este el final? ¿Ha ganado el caos? Ahora parece que se violan todas las simetrías básicas de nuestro mundo: carga, paridad y tiempo. Aquí radica la paradoja. Como estos problemas ocurren por separado, por así decirlo, se anulan entre sí. Y a ser posible, la simetría combinada carga-paridad-tiempo, lo que significa que un universo donde todas las cargas se invierten simultáneamente y todas las partículas se reflejan y se envían atrás en el tiempo, tiene que actuar exactamente como el nuestro. Supongo que la teoría del campo cuántico está clara ahora. Pero, ¿por cuánto tiempo? En los últimos años, los científicos han probado la carga, la paridad y la simetría temporal en diferentes interacciones de partículas exóticas. Hasta el momento, la simetría no muestra signos de ruptura. Pero a pesar de que la teoría del campo cuántico sigue siendo incompatible con la relatividad general y nuestro universo todavía está dividido en dos partes, es bueno saber que al menos el micromundo se salva del caos total. Quiero decir, por ahora. ¿Quién sabe? Tal vez una nueva partícula. Los aceleradores no nos darán una teoría bastante nueva que estamos tan desesperados por encontrar, sino que distorsionarán nuestro universo aún más. ¿Crees que alguna vez dominaremos el caos que nos rodea y racionalizaremos al menos nuestras teorías? ¿O las leyes de la física cambiarán irrevocablemente y simplemente nos destruirán?